A todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿A quién le dirá Nedret que Asille mató a alguien? ¿Qué hará el Zemal ante esta situación? Zemal dejará atrás a Asille. ¿Podrá Gulsum contar todo lo que ve y escucha a los que están en su casa? ¿Se separarán Helin y Zemal? ¿Cuál es el nuevo plan de Razi? Todo y más, no olvides dar me gusta y comentar nuestro vídeo. Todas las preguntas están en este vídeo. Mientras el drama de mi destino continúa con emoción, la distancia entre Zemal y Helin aumentará día a día. El amor de Zemal que no puede olvidar en el pasado siempre se interpondrá entre él y Helin. Día a día, todos aprenderán que esa persona será Asille, pero este evento permanecerá en secreto por un tiempo. Las cosas poco a poco se volverán un desastre. Gulsum, por otro lado, está asombrada por lo que escucha. La primera persona que Gulsum contará lo que ha visto y oído será su marido. Querrán estar callados por un rato. Me pregunto si entendí mal, se dirá a sí mismo, pero pensarán que Mair también debería aprender esto, y creo que también se lo dirán a Mair. Pero creo que sin decírselo a Mair, Zemal volverá a hacer un plan y desviará el tema. A pesar de todo esto, incluso si Gulsum le dice a Mair de alguna manera, Mair no dejará a Asille, pero las cosas se desmoronarán. Zemal, por otro lado, ha declarado repetidamente que todavía está enamorado de Asille y no puede quitárselo de la cabeza. Zemal hará todo lo posible para que Asille se vuelva a enamorar de él. Mientras tanto, Nedret, quien se enteró de que Asille mató a un hombre, usará esto como una carta de triunfo contra Mair y Zemal. Pero creo que Zemal también tiene un secreto sobre Nedret que nadie sabe. Él le revelará esto a Nedret y Nedret se verá acorralado nuevamente y no podrá explicar nada. Gulsum dudará de que los dos estén enamorados debido a la charla de Asille sobre Zemal y la sinceridad de Zemal con Asille. Debido a la idea de que Gulsum Asille, de corazón puro, que no está al tanto de todo, está engañando a Mair, sentirá lástima por Mair y se sentirá profundamente perturbada. Mientras trato de explicar este problema a Fikret y Mair, creo que Zemal intervendrá y convencerá a Gulsum con todo tipo de mentiras. Entonces Gulsum no podrá decir la verdad. Por otro lado, Nedret buscará la información sobre Asille que Esat le dio a Razi antes. En otras palabras, Nedret, que ve que su hija Helin no es feliz y que la exmujer de Zemal, Asille, y sus hijos no están separados, intentará encontrar una solución. Nedret irá a Amasia para investigar la vida de Asille y descubrir el hecho de que Alil fue asesinado por Asille allí. Suponemos que gracias a esta información, Nedret arrinconará a Zemal, es decir, si no llevas a Helin y te vas de aquí, dirá que Asille irá a la cárcel. Pero Zemal también nos muestra que no se quedará de brazos cruzados contra Nedret con una pista dada en el tráiler. Zemal dice que no te dejará esta vez, demostrando que no cederá ante la amenaza de Nedret. De hecho, Zemal, que está pensando en quemar los barcos, probablemente se quitará su anillo de bodas actual, se quitará el anillo de bodas que escondió de su matrimonio con Asille, se lo pondrá en el dedo y le hará una nueva propuesta a Asille. Porque en el tráiler se ve que Zemal compró un anillo de una caja. Como dije en mi análisis anterior, supongo que Zemal tendrá una carta de triunfo importante sobre Nedret. Lo más probable es que Nedret sea responsable de la muerte de la madre de Mair, o que Nedret tenga otro crimen importante, y Zemal conocerá estos hechos, por lo que se presentará ante Nedret sobre este tema. De hecho, a todos nos entristece la creciente ineficacia de Mair. Hubo muy pocas escenas de Asille y Mair durante todo el episodio. Por esta razón, esperamos que Zual consuele a Mair como una buena persona. Asille y Zemal van a que le hagan el vestido a Fikret en la enorme mansión, se mojan bajo la lluvia como jóvenes amantes, pero Mair es quien le fastidia a Nikmi por Nergis. El sacrificio de Mair y el hecho de que sea una buena persona demuestra que realmente merece ser amado y apreciado. Por otro lado, Zaide irá al hotel y amenazará a Razi sobre Meral. Porque Zaide, que conoce el casino, advertirá a Razi por última vez sobre confesarle la verdad a Harun y le dirá que se mantenga alejado de Meral. En otras palabras, hay un casino secreto en el piso donde descendió Zaide. Creo que incluso si Harun persigue a Zaide al piso donde ella descendió, Esat se enfrentará a ella y de alguna manera evitará que vea el casino mintiendo. El amor prohibido de Razi y Meral parece continuar a pesar de todo.
Francamente, estamos un poco decepcionados de que Mayir se quede en un segundo plano y Asille dice que no perdona, está lo suficientemente cerca de la chaqueta de Cemal en cada oportunidad. Ver el aprecio que merece Mayir hará que la audiencia sienta más simpatía por el drama. Esperamos no ver un error como que Mayir y Zual estén juntos. Porque Mayir empezó siendo una persona buena y decente y creo que debería seguir así. Echemos un vistazo a nuestro avance del episodio anterior. Asille debería decirle todo a Mayir tal como es, de lo contrario, aquellos que dicen que Mayir se molestará mucho cuando sepa la verdad, por favor, dale me gusta al vídeo a continuación y escribe sus comentarios sobre este tema, veamos cuántas personas están de acuerdo. Además, pase lo que pase, Asille no debe volver a Cemal, que los que dicen que Cemal, que los defraudó, no merecen ni Asille ni hijos, comenten, sepamos nuestro número. The Game of My Destiny está aquí con un emocionante episodio. En el nuevo episodio, Cemal descubre un gran secreto que Helin le ha estado ocultando todos estos años. La revelación de este secreto cambiará todos los equilibrios entre Asille y Cemal, y el resultado se convertirá en un gran desastre. Cada paso que da Cemal hacia Nergis para redimirse hará que se aleje más con su velocidad. Gracias al triunfo de Helin, Cemal estará acorralado. No olvide suscribirse a nuestro canal para apoyar la serie, active la campana de notificación e indique sus pensamientos en los comentarios. A medida que los efectos del embarazo de Helin en su pasado salgan a la luz y crezcan los efectos de haber golpeado a Ur con un automóvil, el verdadero golpe lo recibirá Cemal. Mayir ve esta situación y toma medidas para reconciliar a Helin y Cemal. Este movimiento pone a Asille y Cemal en una situación difícil. Asille, que quedó atrapada bajo la influencia de todas estas experiencias, ya no podrá ocultar sus sentimientos. Helin comienza a cuestionar algunas cosas. En este episodio, Gulsum conocerá la situación entre Asille y Cemal. ¿Crees que Gulsum le dirá la verdad a Razi? Por otro lado, Mayir hará todo lo posible para salir del punto muerto con Asille. ¿Cómo puede Helin no sospechar de Asille a pesar de todo lo que ha visto? ¿O Helin está al tanto de todo y no quiere perder a Cemal? Estas preguntas son objeto de curiosidad, veremos las respuestas a estas preguntas en las otras partes de nuestra serie. Nergis sigue huyendo de la policía, veamos cuánto dura esta situación, pero no está claro quién lo mató al final. Tráiler anterior ahora contigo. Asille le dijo a Cemal, el que nos obliga a todos a vivir con mentiras. Le digo a Mayir que viva para ti, gracias a ti. Esa mentira cambió toda nuestra vida. Se romperá a medida que se vuelva más delgada, dice Cemal. Asille ve juntos a Mayir y a la mujer que conoció a Mayir en el último episodio. Los observa desde la ventana. Nergis le dice a Mayir, el hermano de Mayir nos engañó en la Ilíada. Mayir va y golpea a Nikmi. Helin, Cemal, Mayir y Asille salen a cenar. Durante la comida, Helin le dijo a Cemal. Tienes una hija de este misterioso amor. No me dijiste. La gente en la mesa está sorprendida. Asille le preguntó a Mayir, se dio cuenta de que las identidades eran falsas, dice. Mayir asintió con la cabeza. Cemal, ¿cuándo será nuestra gran reunión?, dice. Asille lo besa mientras duerme. En ese momento, Gulsum entra en la habitación y ve a Cemal. Los acontecimientos empiezan a salir a la luz. Cemal y Asille parecen estar llegando al final. ¿Crees que mi sonrisa lo dirá todo? Puedes escribir tus comentarios en la chica de comentarios. Mis amigos que aman el juego de mi destino, suscríbanse a mi canal, manden sus comentarios y apoyen. Por favor, no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Los vídeos son para ustedes, amigos. Cuídate. Adiós.